estaban cerca de ella tenían esta protección de esta masa gelatinosa para evitar entonces que el embrión se deseque. Eso impedía entonces que los anfibios se pudiesen desplazar a conquistar nuevos territorios carentes de agua. Esa era una gran limitante para los anfibios, los primeros anfibios. ¿Qué hicieron entonces, o cuál es el mayor cambio evolutivo que ocurrió en los reptiles? Si aquí ustedes se fijan en este esquema, aquí está el embrión de un anfibio desarrollándose dentro de este envoltorio de gelatina, ¿ya? ¿Qué hicieron los reptiles o qué ocurrió evolutivamente en el huevo de los reptiles? Bueno, lo primero es que ahora ya no existe esta masa de gelatina, sino que el huevo está cubierto por una cáscara que tiene su principal componente en calcio, lo que la hace relativamente dura, pero a su vez lo suficientemente permeable como para permitir el intercambio de gases entre el exterior y el interior, y además también un tanto flexible, ¿no es cierto?, pero que le sirve para protegerlo de los traumatismos. El embrión ahora venía con lo que se llama un saco de vitelo, que tiene color amarillo, del cual el embrión entonces se va alimentando durante su desarrollo hasta el momento de su nacimiento. Pero lo más importante es este saco que envuelve al embrión, y que ya se lo voy a mostrar con un poquito más de detalle, que es el saco amniótico, ¿ya? Un saco lleno de líquido en el cual el embrión se desarrolla entonces y con ello evita la desecación. Vale decir, ahora el huevo puede ser puesto en un lugar seco, ya no necesita el agua. La cáscara protege al embrión, ¿no es cierto?, de los traumatismos y de la desecación, y además está este saco amniótico que está protegiendo al embrión en contra de la desecación. Aquí tenemos el mismo esquema, vemos externamente está la cáscara, que es la que está envolviendo, el saco de vitelo, que es el que alimenta al embrión durante su desarrollo, el embrión en desarrollo y todo esto que les estoy marcando y que está señalado ahí en la flechita, es el amnios, el saco amniótico lleno de líquido en el cual entonces el embrión se desarrolla. Y el alantoides, que es la estructura embrionaria que hace el papel del riñón o lo que viene a ser una primitiva placenta, que ya va a manifestarse a partir de los mamíferos. Esos son, como les digo, el gran cambio evolutivo y esto ya le permite entonces a los reptiles conquistar nuevos hábitats carentes de agua, por lo menos para poder desarrollar su embrión. Y lo otro, que en los reptiles no existen estados larvales. El reptil nace exactamente igual al adulto, pero de menor tamaño, de tal manera que su proceso de desarrollo dentro del huevo es bastante más largo. Por eso tiene esta gran reserva de alimento que es el vitelo para alcanzar a completar su desarrollo antes del nacimiento, ¿ya? Aquí vemos más o menos lo mismo, ¿no es cierto? El huevo cubierto por esta cáscara, con mayor o menor dureza dependiendo del grupo, el gran saco de vitelo, el embrión en desarrollo y en color celeste, lo que estoy marcando con la flechita, es el amnios, ¿ya? Una cavidad entonces llena de líquido. Y la cáscara, recuerden, es sólida pero flexible, es como una especie de cartón, pero a su vez lo suficientemente porosa para permitir el intercambio de gases. Entonces, a partir de los reptiles, lo que viene, que son los reptiles, aves y mamíferos, se consideran amniotas, porque todos ellos, su desarrollo ocurre dentro de esta cavidad que es el amnios, ¿ya? La fecundación, como les dije, es interna, lo que significa que los machos entonces tienen un órgano copulador, no existe la etapa larvaria, la piel está cubierta por escamas queratinizadas que la cubren completamente, hay desarrollo de uñas, aparición de una segunda vértebra sacra
desarrollo de la membrana nictitante o tercer párpado. Los reptiles ya, al igual que las aves, los mamíferos no lo tenemos, pero los reptiles y las aves sí, tienen esta membrana que cubre el ojo sin necesidad de cerrar los párpados, ¿ya? Desarrollo del complejo atlas-axis, vale decir, aparece detrás del atlas un segundo hueso en las vértebras cervicales, el axis, lo cual le da un poco más de movilidad. Recuerden que los anfibios tenían su cabeza rígida, no la pueden mover hacia ningún lado, pero ya en los reptiles, al aparecer el axis, le da una mayor movilidad a la cabeza con respecto al cuerpo, ¿ya? Ahora, ¿cómo esto de salir del agua, ¿no es cierto?, como ocurrió con los anfibios y ya desplazarse hacia otros ambientes, genera una serie de adaptaciones que han tenido que sufrir ellos para poder adaptarse. Existen algunos problemas de tipo mecánico, que es, por ejemplo, el hecho de estar fuera del agua, el peso de los órganos hacia el suelo, digamos, de colgar. Entonces lo que hicieron los reptiles fue desarrollar lo que se llama la estructura de puente colgante, vale decir, los músculos, una serie de músculos que salen desde las cinturas, lo que hacen entonces es sostener toda la parte donde van las vísceras, a objeto de que en el fondo no quede como eso, como colgando, sino que quede más rígido, ¿ya? La cintura escapular, la de los hombros, ¿no es cierto?, de donde salen los brazos, así como la pélvica, de donde salen las piernas, son más desarrolladas para permitir entonces una mayor movilidad. Básicamente, recuerden que ellos se desplazan con sus 4 extremidades. Sustitución, ya no hay ningún tipo de aleta y se ha reemplazado entonces por cinturas. No existe la línea lateral. Recuerde que en los anfibios todavía había línea lateral en la larva, en desarrollo, y ya en los reptiles desaparece completamente. Entonces han sustituido un poco eso, perfeccionando el oído, ¿ya? El oído de los reptiles ya presenta prácticamente todos los mismos huesecillos que vamos a ver en los mamíferos, lo que mejora mucho la audición. Hay una mejor calidad en cuanto a la visión. Ya están los párpados, se desarrolla bien el iris, hay glándulas que permiten lubricar el ojo y hay músculos que permiten la acomodación del ojo, ¿ya? Que le permite entonces hacer los enfoques de distancia. Y además en algunos, como por ejemplo los camaleones, si ustedes lo han visto, ¿no es cierto?, el camaleón puede mover cada ojo en forma independiente, ¿sí?, para tener un mejor rango de visión. Su piel, para evitar los problemas de deshidratación en este nuevo ambiente donde no hay carencia de agua, es impermeabilizarla completamente cubriéndola con escamas, queratinizadas, lo que en el fondo los blinda completamente con relación al efecto del medio ambiente y cambian en su metabolismo de las proteínas, en vez de eliminar urea como lo hacían los anfibios, porque para eliminar urea se necesita agua. Los reptiles han cambiado entonces a la excreción de ácido, se me olvidó. Ya me voy a acordar. Y eso evita entonces que se pueda, que pierdan agua, ¿ya? El metabolismo de ellos, entonces, al eliminar este producto de excreción, ácido úrico, perdón, chiquillos, cambiaron de la eliminación de urea a ácido úrico. Entonces con el ácido úrico se puede ser almacenado en el cuerpo, no es tóxico, de tal manera que puede ser excretado como formas de pastas, ¿ya? Y con ello se evita la pérdida de agua. En cuanto a la obtención del oxígeno, ya no existe ningún registro ni rudimento de lo que fueron las branquias. Todos los reptiles tienen pulmones. Hay un doble circuito circulatorio, pero todavía incompleto, todavía hay mezcla, aunque ya hay gran separación de la sangre arterial y la sangre venosa.
En cuanto a su sistema esquelético, hay una mayor osificación del cráneo en relación al que tenían los reptiles, y hay una gran variación dependiendo de los grupos de reptiles en lo que es la región temporal. La región temporal corresponde a, si nosotros no tomamos nuestra cabeza, corresponde a la parte de atrás de las orejas, ¿ya? De las orejas hacia arriba y hacia abajo. Esa es la región temporal. En los cráneos de los vertebrados, en esa región temporal hay unas aberturas, y dependiendo de si hay o no hay aberturas y el número de aberturas es como se le da el nombre al tipo de cráneo, ¿ya? Y existen básicamente cuatro grupos: los anápsidos, que significa que no hay orificios en la región temporal; parápsidos, que tienen dos orificios en la región supratemporal; sinápsido en la región, dos orificios en la región infratemporal; y diápsido, que tienen orificios en la región supra e infratemporal. Aquí tienen el esquema para que puedan verlo. El de arriba es anápsido, se fijan, no hay ningún tipo de orificio. En el caso del sinápsido, en la región infratemporal; parápsido en la región supratemporal; y en los diápsidos está en la parte superior y en la inferior, ¿ya? En el cráneo. De este grupo, estos dos, los sinápsidos y parápsidos, ya no existen. No hay ninguno reptil viviente que presente este tipo de cráneo. Este cráneo de arriba, anápsido, lo presentan las tortugas. Son los únicos vertebrados actuales que tienen cráneo de tipo anápsido, mientras que el diápsido lo presentan los mamíferos y algunas aves. La mayoría de los reptiles aparece un tabique interorbitario, lo que hace una separación de los ojos. Claramente está separado un ojo del otro. Aparece también el paladar secundario. ¿Qué es lo que es el paladar? Recuerden que en los anfibios los orificios nasales se abrían en la parte anterior de la boca. En el caso ya de los reptiles, al aparecer el paladar secundario, los orificios nasales se abren en la parte de atrás de la boca, tal como nosotros tenemos, ¿no es cierto? Si nosotros nos metemos el dedo en la boca y tocamos el paladar, es duro. Tenemos un tejido, sí, pero es duro. Ese es el paladar secundario. Por lo tanto, los orificios nasales ya no se abren en la parte anterior de la boca, sino que se abren atrás, con lo cual se alargan las vías respiratorias. Existe un condilio occipital, que es un huesecito que se articula del cráneo con la primera vértebra cervical, que es el atlas. Eso, junto con el atlas y el axis, es lo que le da un poco más de movilidad al cráneo de los reptiles, ¿ya? Las tortugas son los únicos reptiles que carecen de dientes, ¿ya? No hay dientes en ningún tipo de tortuga actual, ni acuática ni terrestre, y ha sido reemplazado la mandíbula, ¿no es cierto?, se ha modificado en un pico córneo, ¿ya? Queratinizado. En otros, cuando tienen dientes, en otros reptiles pueden estar en el hueso premaxilar, en los maxilar, dentario, etcétera. Va a depender del tipo de reptil, ¿ya? Y la columna vertebral está bien diferenciada en lo que son las vértebras cervicales, las vértebras dorsales, las lumbares, las sacras y las caudales. En el caso de las vértebras dorsales están las costillas, que ahora sí forman una caja torácica, ¿ya? Les hablaba del paladar secundario. Aquí está si pudiéramos mirarlo en la boca hacia arriba, ¿no es cierto? Está este huesito que es el paladar. Estos puntitos redondos son los dientes y esto viene a ser el paladar. Entonces eso hace que los orificios nasales se abran allá atrás y no en la parte anterior. Aquí tenemos un esquema de un esqueleto de un reptil. Como les decía, mayor osificación de los huesos del cráneo. Aquí está el complejo atlas-axis. El atlas es la primera vértebra cervical y luego viene la segunda vértebra cervical, que es el axis. A continuación, el resto de las vértebras cervicales. Luego vienen las vértebras dorsales que sostienen las costillas, y por lo tanto ahora sí se hace una caja
torácica para proteger a los pulmones y el corazón. Luego de las vértebras torácicas vienen las vértebras lumbares, las vértebras sacras, que son de las cuales salen las extremidades posteriores, y las vértebras caudales, cuyo número es variable dependiendo de la longitud que tenga la cola del reptil. Las vértebras dorsales, entonces, recuerden, sostienen las costillas, con excepción de las tortugas, ¿ya? En todos los demás reptiles, las costillas llegan a un hueso central que está aquí en la parte anterior del pecho, que es el esternón, ¿ya? Por lo tanto, forman una verdadera caja torácica. En el caso de las tortugas, todas las vértebras, con excepción de las cervicales, vale decir las del cuello y las de la cola, todas las demás están fusionadas al caparazón óseo. ¿Sí? Aquí tienen un esquema. Estas son las vértebras cervicales, que son libres, las vértebras caudales, que son libres, pero el resto, todas estas que están acá, están fusionadas al caparazón de la tortuga. En la extremidad anterior, entonces, tenemos la clavícula, la escápula, luego el coracoides y luego tenemos el hueso del principal hueso del brazo arriba, el húmero, luego tenemos el radio, el cúbito, los huesos carpianos, los metacarpianos y las falanges, ¿ya? Todo eso forma los dedos de la extremidad anterior, y en el caso de la extremidad posterior, ilion, isquion y pubis, el isquion, el fémur, que es el grueso, el hueso más grande de la pierna, la tibia, el peroné, los huesos tarsianos, los metatarsianos y finalmente acá abajo las falanges. En cuanto a su sistema digestivo, el esófago es bastante más largo que el que presentaban los anfibios, luego un gran estómago en forma de saco, y los reptiles tampoco mastican su alimento, ¿ya? Los dientes les sirven para sostener a la presa para que no se les escape y así poder tragar. Luego viene, como les decía, del estómago viene el intestino, y el intestino se engruesa en la parte final para formar una especie de intestino grueso que va a ir a desembocar a una cloaca, ¿ya? Tienen un conducto común. Y junto a ello tenemos entonces lo que es el hígado, y aquí en la parte anterior está todo lo que es el hígado, y tenemos también acá arriba lo que es el riñón, bueno, en este caso un testículo, que ya lo vamos a ver en más detalle. ¿Cómo se clasifican en general los reptiles? Hay dos formas, una, la forma tradicional, y la otra que tiene que ver con la parte filogenética. Vamos a verlo desde el punto de vista tradicional, que es probablemente lo que ustedes más conozcan como animales, ¿ya? Entonces tenemos 4 grupos grandes: los testudines, donde están todas las tortugas, sean terrestres o acuáticas. Luego están los esquamata, donde están todos los lagartos y culebras, serpientes. Los erfenodonta, que hay un solo grupo, que es un grupo bien particular de reptiles, donde está el tuatara, que tiene un tercer ojo en la parte superior de la cabeza. Los crocodilia, donde están los caimanes y los cocodrilos, ¿ya? Entonces, este es el famoso efenodón, tal vez uno de los reptiles más raros que existen en la actualidad. Solamente vive en Nueva Zelanda y se caracteriza porque tiene un tercer ojo, que aquí desgraciadamente no se alcanza a distinguir bien, pero aquí en la parte posterior del cráneo tiene este ojo, y es un ojo que es funcional. El famoso tuatara, ¿ya? Posee incluso un tercer párpado y el tercer ojo en el centro del cráneo, ¿ya? Este reptil tampoco tiene otra característica: no tiene órganos copuladores, es bastante primitivo, y la fecundación se realiza por aproximación de las cloacas, ¿ya? Luego tenemos los esquamata, que son todo lo que son los lagartos, las serpientes y las culebras, ¿ya?
Aquí tenemos, ¿no es cierto?, las iguanas, este es el dragón de Komodo, un gecko, los camaleones, ¿ya? Y si vemos su morfología interna, tenemos acá lo que es el hígado, un esófago bastante largo, luego tenemos acá abajo el estómago, el páncreas, el hígado como les señalé, y luego el intestino que va a ir a terminar acá a la cloaca. Los reptiles, al igual que los anfibios, la vejiga no es un órgano, es una excrescencia de la pared de la cloaca, ¿ya? No es un órgano todavía como lo vamos a ver en el caso de los mamíferos. En el caso de las serpientes y las culebras, existen alrededor de 160 especies. Su característica es que no poseen patas. eh, y otra característica es que por la longitud, por lo largo que es su cuerpo, aquí está igual la misma morfología, el esófago, el estómago, acá el intestino, y que va a ir finalmente a desembocar a la cloaca. Las culebras tienen solamente el pulmón derecho, el pulmón izquierdo ha desaparecido y eso tiene que ver con la forma del cuerpo, ¿ya? Para mantener esta forma que tienen las culebras, entonces, uno de los pulmones ha desaparecido, ¿ya? Tiene solamente un vestigio. Aquí están las serpientes, alrededor de casi 3.000 especies. Estas se caracterizan por ser venenosas y nosotros los podemos, o se distinguen según el tipo de diente y de si tiene o no tiene surco para la inyección de veneno, ¿ya? Aglifo, pistoglifo, proteroglifo y solenoglifo, y que tiene que ver un poco con esto. Aquí está el colmillo, ¿no es cierto?, que es hueco por dentro y es exactamente igual a una aguja hipodérmica. Y la glándula de veneno no es otra cosa que una glándula salival modificada, una glándula parótida que se modifica como glándula venenosa. Sí, dígame. Una consulta, ¿las culebras y las serpientes son lo mismo? ¿O No, no, son...? no, no. Las culebras no tienen veneno, ¿ah? Tienen dientes, pero no tienen veneno. Por ejemplo, esta que está acá al lado podría ser una culebra. Tiene dientes, pero no es capaz de inyectar veneno. Porque si tienen veneno, lo tienen en los dientes más posteriores, de tal manera que cuando muerden a la presa o si lo llegaran a morder a usted, no tienen la posibilidad de enterrarle el veneno, ¿ya? Entonces, en el caso de las venenosas, lo que ocurre es que cuando ella muerde y entierra, digamos, el colmillo, esta glándula que está aquí en esta cavidad, que es una, como les digo, una glándula salival modificada, y eso hace entonces que se vaya vaciando el veneno en la presa a la que le enterró los dientes. Así como pierden, los dientes los pierden con mucha facilidad los colmillos cuando muerden a la presa, de tal manera que los pueden recuperar o los regeneran rápidamente, ¿ya? Otra característica es que los reptiles sufren mudas de la piel, pero no es como en el caso de los artrópodos, que cuando mudan crecen. Los reptiles no es así. Ellos van cambiando su piel periódicamente y lo hacen de distintas formas. Por ejemplo, en el caso de los lagartos, la piel se va desprendiendo por partes, ¿ya? Una piel de color blanquecina que se va desprendiendo y va quedando la piel nueva. En el caso de las serpientes y de las culebras, es como un calcetín. Se empieza a desprender desde la cabeza y va avanzando hacia la parte posterior, hacia la cola. Entonces la serpiente busca pasar por algo más o menos estrecho, que eso le ayuda entonces a donde se va raspando con esto por donde está pasando, le permite que la piel se vaya desplazando hacia la parte de atrás. En el caso de las serpientes de cascabel, esto que está acá, este esquema que está acá, corresponde al cascabel, ¿no es cierto? Y cada uno de estos, estas, llamémoslos cositas, no sé cómo qué nombre darle, son córneos, son como van unidos uno con otro,
y en su interior hay rudimentos o restos que quedaron de la misma piel, ¿ya? Entonces, lo que hace la serpiente es agitarlo esto y con lo cual emite ese ruido que es característico. Ahora, el número de cascabeles no representa la edad del reptil, porque cada vez que va mudando, el último cascabel se va perdiendo y aparece uno nuevo acá y ese que está ahí pasa a ser el último, ¿ya? Son huecos por dentro y, como les digo, con restos de la piel que forman una especie de pelotitas que son con las que ellas al vibrar la cola lo hacen sonar, ¿ya? Como advertencia. Profe, Dígame. ¿por qué se produce ese cambio? Porque en el caso de los crustáceos era porque tenía que crecer, pero acá en la... Claro. Recuerde que los reptiles tienen crecimiento indefinido, ellos crecen siempre, van a crecer, lo que pasa es que va disminuyendo, el crecimiento se va haciendo cada vez más lento, pero ellos cambian la piel más bien por una cuestión como te dijera yo, no tiene que ver con el crecimiento, sino la piel va sufriendo deterioro. Recuerden que la mayor parte de los reptiles, el reptil significa reptar, que se arrastran sobre el suelo. Entonces eso va sufriendo un desgaste en gran parte del cuerpo. Entonces eso los obliga a ellos a ir cambiando en general la piel completa del cuerpo, pero no tiene que ver con el crecimiento, ¿ya? Los testudines son las tortugas, existen alrededor de 250 especies y las tenemos tanto terrestres como acuáticas, ¿ya? Y acuáticas las tenemos de aguas dulces o bien de agua de mar, ¿ya? Algunas de ellas, recuerden, tienen todas sus vértebras soldadas al caparazón, solamente la cabeza y la cola son móviles, ¿ya? Ahora, podemos distinguirlas nosotros si algunas tortugas, por ejemplo, tienen la particularidad de esconder dentro del caparazón sus extremidades. Pueden esconder la cola, pueden esconder la cabeza y pueden esconder las patas como un mecanismo de protección ante un depredador. Ahora, la caparazón de las tortugas, cuando piensen en una tortuga terrestre, lo que uno ve, lo que está viendo, esa de color café, por ejemplo, es la caparazón córnea, ¿ya? Bajo esa caparazón córnea está la caparazón ósea. La caparazón córnea no es más gruesa que una uña nuestra y es lo que le da el color a la caparazón. Bajo ella, esta que les estoy marcando con la flecha, corresponde a la caparazón córnea. Bajo ella, que ustedes si quieren la pueden sacar con algún elemento, se puede ir raspando, va a aparecer entonces la caparazón ósea. Esto es lo que le da realmente la dureza al caparazón de las tortugas, ¿ya? No es la caparazón córnea, porque como les digo, la caparazón córnea es delgadita, no es más gruesa que una uña, ¿ya? Ahora, si ustedes se fijan, aquí tenemos para comparar lo que es la caparazón córnea, las escamas que tiene la caparazón córnea y las escamas que tiene la caparazón ósea. En la parte dorsal que recibe el nombre de espaldar, que es esto que está acá. Ahí tenemos, miren cómo son las placas o las escamas de la caparazón córnea y la diferencia con las escamas de la caparazón ósea. Y en la parte ventral ocurre lo mismo. La parte ventral recibe el nombre de peto, ¿ya? Aquí tenemos los escudos córneos y aquí tenemos los escudos óseos. El otro grupo, los cocodrilos, caimanes, aligatores, etcétera, estos animalitos tienen lo que se llaman osteodermos. Los osteodermos son estas placas que están sobre todo en la parte dorsal y en la cola, son hueso que está bajo las escamas, en la dermis, digamos, para darle mayor protección. Y en el caso de los machos, ellos las hacen vibrar, estas escamas, como un mecanismo de disuasión hacia otro macho y también como atractivo sexual para las hembras, ¿ya? Esas son los osteodermos, las placas que tienen en la parte superior de su espalda y en la cola.
Los dientes, en el caso de los reptiles, recuerde que esto es como tenían los peces, aquí está como tienen los anfibios, y en el caso de los reptiles es una dentición que se llama de tipo tecodonta. Tecodonta significa que el diente está inserto en un alveolo, vale decir, el hueso de la mandíbula inferior y superior tiene un orificio donde hay un alveolo y el hueso y el diente está inserto ahí. Eso hace que el diente sea lo bastantemente duro, digamos, para, por ejemplo, en el caso de los pleurodontos, está inserto sobre el tejido interior de la mandíbula, por eso se pueden desprender con tanta facilidad. Si bien el de los reptiles también se pueden desprender y se regeneran, pero tienen una mayor dureza como para poder sostener a la presa. Recuerden, por ejemplo, que los cocodrilos cuando pescan a la presa no la mastican, no le sacan un pedazo, sino que se agarran de tal manera y el cocodrilo empieza a rodar sobre sí mismo hasta que raja, en el fondo desprende el trozo que tomó del animal, ¿ya? Entonces, en el caso, como les decía, de los reptiles, son polifiodontos porque renuevan sus dientes en la medida que los pierden. Son todos iguales, son homodontes, pero están insertos en alveolo y por lo tanto se llaman tecodontes, ¿ya? En cuanto a su sistema respiratorio, la mayoría, como les digo, tiene el paladar secundario, lo cual separa totalmente el sistema respiratorio y el digestivo y además alarga el circuito respiratorio hacia la parte posterior de la boca. Algunos reptiles tienen cuerdas vocales. Por ejemplo, si alguna vez ustedes han tomado o han visto un geco, los gecos acá se ven poco, pero en el sur normalmente andan por las paredes porque les gusta cazar insectos, sobre todo en la noche. Tienen ojos muy grandes porque son de visión nocturna y tienen unas almohadillas en sus patitas con los cuales se pueden adherir a cualquier superficie lisa. Ellos pueden emitir sonidos parecidos a los ladridos de un perro. Cuando uno los toma, ellos emiten este sonido, ¿ya? Los reptiles todavía se tragan el aire, al igual que los anfibios, ¿ya? No tienen todavía un mecanismo de inspiración y de expiración del aire. Algunas tortugas, por ejemplo, pueden respirar por la cloaca, ¿ya? Sobre todo las tortugas acuáticas, perdón, pueden respirar a través de la cloaca, ¿ya? Los pulmones ya son mucho más evolucionados que los que tenían los anfibios, tienen cámaras, se han dividido internamente, aparecen los bronquios y los bronquiolos y por lo tanto hay cámaras y aparecen ya los alveolos, ¿ya? Aquí tenemos un esquema para cómo era el pulmón internamente de un anfibio, bastante primitivo, y lo que es el pulmón ya de un reptil, ¿no es cierto?, con la tráquea, los bronquios mayores y después se subdividen y con esta serie de cámaras, lo cual le da una mayor eficiencia desde el punto de vista respiratorio. Su sistema circulatorio, primero recuerden, no hay ningún registro ni rastro de branquias funcionales, y el corazón se ha dividido, ha aparecido este tabique interventricular, de tal manera que el corazón prácticamente, sobre todo en los cocodrilos, ya tiene 4 cavidades. La aurícula derecha, la aurícula izquierda, el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo. Pero sin embargo, todavía no hay separación, por muy evolucionado que está el corazón en el caso de los cocodrilos, todavía hay mezcla de los dos tipos de sangre, porque aquí llega la sangre a la aurícula derecha, viene de la cabeza y del cuerpo a través de las venas cavas, luego pasa de la aurícula derecha, pasa al ventrículo derecho, y del ventrículo derecho es enviada por la arteria pulmonar hacia los pulmones para su oxigenación. Se oxigena en los pulmones, regresa a través de la aurícula izquierda, pasa de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo y de aquí es bombeada a través de la aorta, que es esta que está acá. Sin embargo, en este punto,
existe una comunicación. Si ustedes se fijan ahí donde tengo la flecha, esta es la aurícula derecha que está enviando sangre venosa hacia los pulmones, y esta es la aurícula izquierda que está enviando sangre oxigenada hacia el cuerpo, pero aquí existe esa comunicación, ese puente que mezcla los dos tipos de sangre y que se llama la abertura de Panizo, ¿ya? Panizo con dos zetas, abertura de Panizo, lo cual hace entonces que todavía no exista separación completa de la sangre arterial y la sangre venosa. Su sistema reproductor, recuérdenle que lo vamos a ver, pero hay órganos copuladores con excepción del tuatara, ¿no? El que tiene el tercer ojo. Él no tiene órganos copuladores, pero en el caso de el resto de los reptiles sí. Tenemos un testículo, ¿no es cierto? Aparece esta estructura que es el epidídimo, ¿ya? Y aparece el conducto deferente, que ya no existe el conducto arquinéfrico de Wolff que existía en los machos de los anfibios, porque el conducto de Wolff o arquinéfrico servía para la evacuación de los espermios y de la orina. Acá en los reptiles eso ya no existe. Está ahora el epidídimo, el conducto deferente que lleva los espermios hacia la cloaca, y el riñón, que ahora drena a través de un nuevo conducto, que es el uréter, ¿ya? Vale decir, ahora la orina está totalmente separada en el caso del macho de los espermios, y lo mismo ocurre en el caso de la hembra. Entonces, testículo, epidídimo, conducto deferente, los espermios hacia la cloaca. Riñón, uréter, hacia la cloaca llevan la orina. La vejiga, recuerden que sigue siendo una excrescencia de la pared de la cloaca, ¿ya? En el caso de la hembra, tenemos el ovario que está produciendo una serie de óvulos, el ostium, que es donde se abre el oviducto, y luego entonces todo lo que es el oviducto hacia llegar a la cloaca, ¿ya? Aquí tenemos el riñón de la hembra con su respectivo uréter, que lleva la orina desde el riñón hacia la cloaca. Lo mismo acá en este esquema, para refrendar un poco más, tenemos el testículo en el caso de los machos, el epidídimo, los conductos deferentes, ¿no es cierto? Y llega a eso hacia la cloaca. Luego tenemos el riñón con su respectivo uréter, y la vejiga, que es la excrescencia de la pared de la cloaca. Y en el caso de la hembra, el riñón, su uréter, que lleva la orina a la cloaca, y el ovario, que va a llevar entonces el óvulo, y en su trayecto se le agrega la albúmina, que va a servir de alimento al embrión antes de que se forme la cáscara, porque si se forma la cáscara, ya entonces no, la cáscara se va a endurecer, entonces no podrían agregársele ninguna otra sustancia, ¿ya? Y en cuanto a la reproducción, lo que les señalé, que hay órganos copuladores. En el caso de las tortugas y los cocodrilos existe un pene parecido al de los mamíferos. En el caso de los lagartos y las serpientes existen lo que se llaman los hemipenes, ¿ya? Tienen un par, son dos. Los lagartos y las serpientes tienen dos hemipenes, y que pueden introducir uno de ellos en la cloaca de la hembra para transferirle entonces los espermios. Sin órgano copulador, recuerden el tuatara, ¿ya? De tal manera que la fecundación puede ser diferida en algunos de ellos, en que el macho le entrega una especie de espermateca a la hembra, y la hembra, cuando las condiciones son favorables, entonces ovula, y esos óvulos son fecundados al pasar por esta espermateca. Los huevos son puestos con una cáscara calcárea, más dura en el caso de las tortugas, los cocodrilos y los gecos. En el caso de los esquamata, todo lo que son las serpientes, culebras y algunos lagartos, la cáscara es apergaminada, vale decir, es una cáscara mucho más blanda, ¿ya? Ahora, en algunas serpientes pueden ser vivíparas, vale decir, el embrión se desarrolla al interior de la hembra, hay una especie de placentación,
y nacen las crías vivas, por ejemplo, como en la mayor parte de las boas. Las anacondas, por ejemplo, también las crías nacen vivas, y otra serie de culebras que sus crías también ya nacen vivas, no ponen huevitos. Eso era, chiquillos, los que quería contarles hoy día respecto a los reptiles. Se me fue que hoy día deberíamos haber tenido la prueba de anfibios, ¿ya? Haber hecho una prueba corta, lo que dijimos de hacer una prueba de cada materia para que no se les junte. Entonces deberíamos haber hecho hoy día una de anfibios, pero a mí se me olvidó, se me voló. La próxima semana ustedes tienen la semana de reflexión, de tal manera que a la semana subsiguiente tendríamos la prueba entonces, dos pruebas, una de reptiles y una de anfibios. Yo ya le subí al Moodle lo de la presentación de los anfibios y la clase grabada de los anfibios para que tengan para estudiar, y ahora les voy a subir la de reptiles, ¿ya? Para que tengan el material para la prueba. Entonces recuerden que el próximo viernes no, sino que al viernes siguiente tendríamos prueba de anfibios y de reptiles. Dudas, consultas que tengan respecto a la clase de hoy, a los reptiles, me pueden preguntar si tienen alguna duda, chiquillos. Profe, Dígame. La escucho. ¿No? ¿No hay preguntas? ¿Alguna otra pregunta? Camila, Ana María, Brian. ¿No? ¿Dudas? ¿Consultas? profe, no, disculpe, yo no tengo Dígame, dudas sobre la clase. Lo único dígame. que no pude entrar a la clase de anfibios porque decía que no tenía acceso, algo así. Yo voy a ser bien sincero con ustedes. Yo soy medio neófito en todo este tema incluso sé que hay salas, que uno puede entrar a distintas salas en lo que estamos ahora en Teams. Yo no sé cómo se maneja eso, pero yo lo hago, les mando la invitación a ustedes y la clase se hace como tú puedes ver, Dani. De todas maneras, en el Moodle está la clase grabada y está la presentación para que la puedan ver, ¿ya? Si es que no tuvieron acceso, Ah, sí, ¿ok? sí, profe, en el Moodle lo vi y Sí, no me... de hecho, en las otras clases, los PS, todo eso, ¿eh? pude entrar, pero en Ya. esta de anfibio específicamente ¿Mm? salía que no tenía acceso. ¿Va? Entonces, quizá tiene alguna privacidad o algo así. No, yo porque ¿No? ustedes ven, Ah, ya. yo les mando la invitación a todos, de acuerdo con el listado que yo manejo. Entonces, se supone que les llega a todos la invitación y por lo tanto pueden ingresar. Pero yo no pongo ninguna restricción al acceso.